Existe otra forma, ¿sí? Dentro de lo que es el esquema de datos, ¿sí? Esto es vinculado a lo que son esquemas, que es el subtotal. El subtotal se vincula obviamente a datos que, digamos, que puedan tener algún tipo de aplicación de cálculo, ¿sí? Suma, promedio, resta y demás. En este caso, por ejemplo, fíjense, tenemos una columna con fechas con ingresos de stock, ¿sí? De esta semana, por ejemplo, y cantidades, ¿sí? Cantidades aleatorias. Entonces, lo que queremos hacer con subtotal es que por cada, en este caso, por cada grupo de días, o sea, por cada día, mejor dicho, que nos devuelva la cantidad total que se ingresaron en ese día. Si estos son como registros, ven, hay más de un registro por día porque estos son como, pongámosle que son registros que se van ingresando a medida que va pasando el día. Entonces, en este caso, si queremos el total del stock que ingresó, por ejemplo, el día 16, me gustaría que lo tome en un subtotal. Lo mismo para el 17, perdón, ahí había 4 acá. Lo mismo para el 17, lo mismo para el 18 y así, ¿sí? Para este caso podemos aplicar justamente la herramienta de datos de tipo esquema del subtotal. ¿Cómo lo aplicamos? Fíjense, vamos a seleccionar el grupo de datos, ¿sí? O tabla o lo que fuere. Vamos a ir a subtotal, ¿sí? Y se va a abrir una pantalla que nos va a indicar, nos va a hacer algunas preguntas, ¿sí? Primero para poder hacer esa aplicación del subtotal. Fíjense, en este caso, lo que nos indica primero, para cada cambio ¿en qué? ¿En el ingreso de stock o en la cantidad? En nuestro caso va a ser el ingreso stock, específicamente porque el cambio que queremos hacer es por día, ¿se entiende? O sea, para cada cambio en el día, ¿sí? Yo lo que quiero es que me use la función, en este caso suma, porque queremos sumar la cantidad, ¿sí? Y el subtotal quiero que lo agregue debajo de la fila, perdón, debajo de lo que es la celda de cantidades. O sea, a mí me interesa que el subtotal aparezca debajo de las cantidades, ¿sí? El número de total de cantidades debajo de los valores de cantidades, la misma columna de datos, ¿sí? Entonces seleccionamos cantidad. Reemplazar subtotales actuales, en este caso es indistinto porque no tenemos datos de subtotales, o sea, no va a haber cambios, ¿sí? Lo que sí es muy importante, ¿sí? Y que por lo general se suele utilizar debajo y no por encima, es el último, ¿sí? El último tilde, que es el resumen, que aparezca debajo de los datos, ¿sí? Porque lo que queremos es que, digamos, los subtotales y los totales por lo general uno los visualiza abajo, ¿sí? En la suma total, no arriba. Pero está esta opción de poder visualizarlo por encima y no por debajo de cada grupo de datos que vamos a obtener ahora, ¿sí? En este caso yo lo quiero debajo, que sería lo más habitual, ¿sí? Entonces ingresamos cada cambio por la columna de stock, la función de suma para sumar cantidades y que le agregue el subtotal debajo de las cantidades y que el resumen esté debajo de los datos, ¿sí? Esa sería la configuración que nosotros necesitamos en este caso para aplicar un subtotal, ¿sí? Fíjense qué va a suceder cuando le damos a aceptar. Bueno, acá hay varias cosas. Primero, lo primero que ven es específicamente, ¿sí? La barra lateral de navegación que vimos antes con agrupar y desagrupar, ¿sí? Que del mismo modo tenemos una barra de navegación horizontal y una horizontal, vertical, horizontal y vertical, ¿sí? Y a medida que vamos cliqueando, fíjense, yo voy a 1, lo que nos va a ir haciendo es, y voy avanzando en número, nos va a ir ampliando la cantidad de información, ¿sí? Que necesitamos obtener. Vamos a dejarlo primero abierto entero, así vemos qué nos hizo, ¿sí? Esta herramienta de subtotal. Fíjense, tenemos lo que nos agregó, ¿sí? Básicamente es, fíjense, antes teníamos 3 registros, por ejemplo, del día 14 de agosto con sus cantidades, y nos agregó una fila, ¿sí? Antes de seguir con el próximo día, indicándonos un texto que dice total para ese día y una cantidad. Y esa cantidad, fíjense que va a ser la suma, obviamente, de lo que se hizo en ese día. ¿Sí? 13 más 17 más 10, 12 son 42. ¿Sí? Ahora, si investigamos un poquito más de cómo obtuvo esa información, fíjense que total es una celda de texto, pero la celda de cantidades no es una celda, digamos, consolidada con un dato, digamos, un valor final, ¿sí? Digamos, un valor no referenciado, perdón, sino que lo que hace es aplicar la función subtotales. Fíjense que entonces la herramienta de esquema de subtotal se vincula con la función subtotales, que básicamente lo que hace es eso, es obtenernos, ¿sí? Vamos a explicarla también, que creo que la hemos visto anteriormente en la herramienta de... Perdón, en lo que es el entrenador de operadores y funciones básicas de Excel. Pero básicamente lo que nos va a devolver es un total dentro de una lista en función, obviamente, de una referencia. Es una numeración de función. En este caso, lo que permite, digamos, el potencial que tiene la función subtotal es que nos permite sumar más allá de las celdas filtradas, ¿sí? Que tengan vinculados ese rango de suma o promedio, lo que sea, que estemos haciendo con el subtotal, ¿sí? Entonces, en este caso, en la numeración, el código de función es el 9, que el 9 es suma, ¿sí? Fíjense que si entramos, bueno, acá no lo vamos a poder ver, pero el 9 es la codificación de suma, acá lo vamos a poder ver, fíjense, acá. Fíjense,
el primer argumento de la función subtotales, ¿sí? Va a definir específicamente qué vamos a hacer con esa subtotal. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos contar, devolver el valor máximo, devolver el valor mínimo, contar la cantidad de valores, un máximo, un mínimo, un producto? En este caso la suma. Hay una distinción entre sumas de valores con 100 y sin 100, pero eso es básicamente para el tema de los filtros, lo que les decía. Pero no nos vamos a entrar ahora en ese detalle. Lo que me interesa que se queden es que específicamente la herramienta de subtotal lo que nos devuelve es la codificación de la función subtotales para una suma habitual con el rango de los valores que son vinculados a esas fechas de stock en este caso, ¿sí? Fíjense que va a ser lo mismo para todos los grupos de datos de distintas fechas. Entonces, porque nosotros le habíamos dicho que para cada cambio en lo que es el ingreso stock, o sea, para cada cambio del día, o sea, para cada cambio de valor, ¿sí? En esa columna, si vamos a hablar al aspecto genérico, haga una nueva distinción de subtotal. Entonces fíjense, para el día 15 hace una nueva distinción de subtotal. Antes de comenzar con el siguiente tipo de dato distinto, nos suma a todos los que estén vinculados, y así con los 16, y así, y así, y así, ¿sí? Hasta el último dato. Y fíjense que en el último, ¿sí? En la última fila de lo que sería la representación de esta tabla, nos devuelve un texto con total general, ¿sí? Y lo que hace es subtotales y nos suma todos los datos. Es decir, no solo nos genera un subtotal por cada grupo de datos que cambia por medio de la columna A, ¿sí? Sino que además lo que hace nos devuelve un total general sumando obviamente todos los datos, ¿sí? Vinculados para ese registro. Sí, fíjense una peculiaridad que en realidad lo que está haciendo es sumar los subtotales de B2 a B20, que si seleccionamos B2 a B20, ¿sí? Obviamente esto debería sumar más porque se están sumando la suma de los subtotales. Pero fíjense que no, que más allá de que hagamos eso al aplicar la función subtotales, este tipo de datos que ya son subtotales no los suma, ¿sí? Sino que suma correctamente los únicos subtotales para cada día, ¿sí? Fíjense que serían estos casos, ¿sí? Que son los que estoy seleccionando en gris hasta el último, ¿sí? Que es DA 275, ¿sí? Bueno, entonces, subtotales, fíjense que nos permite generar subtotales por tipos de datos. En este caso aplicamos a la columna A y que se devuelvan debajo de la columna B. Y además nos da los datos agrupados, ¿sí? Con la misma estructura de esquema que vimos antes con el agrupamiento de los datos anteriores, ¿sí? Con los tres niveles. En este caso hay tres niveles. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de lo que es subtotal, ¿sí? Tenemos un nivel de lo que es el subtotal. Perdón, o sea, tenemos una ampliación total de lo que es el detalle para llegar a ese subtotal. Después tenemos una segunda visualización con el subtotal por día directamente, ¿sí? Ocultando los datos de todos los registros para cada día. Y uno general que sería el total general de todo lo que se ingresó en todos los días que están vinculados con esa tabla o ese grupo de datos, ¿sí? Fíjense, entonces tenemos tres grupos de navegación. Y si queremos ver específicamente alguna cosa, por ejemplo, en el día 16, cuántos registros hicieron, vamos al más. Siempre recuerden que es el inmediato inferior en este caso, ¿sí? De abajo hacia arriba. O de arriba hacia abajo, dependiendo de qué es lo que queremos ver. Y ahí tenemos el registro, perdón, ahí está. Y ahí tenemos el dato de lo que son los datos vinculados con esa fecha, ¿sí? Fíjense que si sumamos estos registros, nos va a dar 86, que es el subtotal para ese día específico de 16, ¿sí? Bueno. Con esto cerramos lo que es subtotales y datos agrupados en lo que es esquema.